Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya estamos transmitiendo vivo esta sesión del Seminario Retos Históricos Actuales del Norte de México y sureste de Estados Unidos. Bueno, en esta ocasión estamos... ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, Bueno, estamos en una sesión más del seminario y estamos muy contentos de recibir a ponente, el doctor César Alexis Marcial Campos, ¿no? Yo tengo como datos que eres encargado del acervo documental del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC Ujú. y eres técnico académico ordinario de carrera asociado, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y doctor en historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, ¿no? Y bueno, pues la sesión de hoy, oye, ¿sí estamos transmitiendo o no, David? Sí, ¿verdad? Perdón, es que tú me salió que hay Sí, aquí me dice que está en Streaming Live Facebook. Ah, perfecto. Es que traigo unas broncas de conexión, perdón. sí, desde Facebook ya Internet. se ve que estamos. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues va a salir todo listo. Ah, sí, ya estamos transmitiendo. Perdón, es que ya. Sí, bueno, y bueno, retomando esto, porque aquí me parecía que había caducado la sesión, perdón. Está el doctor César Alexis Marcial Campos, y nos va a presentar un tema muy interesante que tiene que ver, entiendo, su tesis de doctorado, que se llama Inteligencia y Espionaje, una aproximación a las actividades confidenciales del Servicio Consular Mexicano en Estados Unidos, 1920-1928. Entonces, bueno, pues bienvenido, César. César, muchas gracias por la invitación. Te cedo el micrófono y yo estaré moderando aquí para los colegas que quieran participar, tanto en la sesión de Zoom como por las redes sociales que estamos viendo. Me confirman ya todos, pero transmitiendo bien, ¿no? Ok. Eh, y pues, perdón por las complicaciones técnicas, me había salido un anuncio aquí de que no estábamos transmitiendo, no sé por qué. Entonces, bueno, muchas gracias, César, te paso el micrófono. Ok, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y también por la invitación. Y como comentaron, pues, esta investigación forma parte de mi investigación doctoral y pues recientemente la he estado editando para la versión libro. Tuve la dicha de obtener ¿cómo se llama? El premio de Genaro Estrada y justo ayer envié el borrador final, así como que ahí les va y a ver qué onda, a ver cuándo sale el libro, ¿no? Y pues bueno, tengo ahorita un poco más fresco la información al respecto, ¿no? Entonces, un primer comentario, cuando estuve realizando el primer trabajo, el trabajo de investigación, el primer acercamiento, sobre los cónsules, me llamaba la atención que, bueno, primero revisé cierta historiografía clásica que se enfocaba más que nada sobre el periodo revolucionario del constitucionalismo, los textos de Michael Smith, sobre todo. Y me daba cuenta que pues las actividades consulares pues tenían cierto tipo de acciones encubiertas que no estaban contempladas por ahí en el reglamento, ¿no? Que dije, ¿a poco esto hace el servicio consular, actividades de espionaje, secuestro, ¿no? Y dije, bueno, empecé a indagar más en otro tipo de documentación, ahora sí ya después oficial, entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y también ahí en ocasiones no encontraba como pedacitos de información activos, ahí una cosita de nada, ¿no? Y bueno, y otra cosa es la prensa, que la prensa opositora al régimen, al gobierno de Obregón Calles, siempre ventilaban las reuniones secretas, como se puede ver en la portada, ¿no? Mexicanos, el Servicio Consular Mexicano inauguró una larga sesión secreta, pero pues está en primera plana, ¿no? En la prensa de San Antonio, Texas. Entonces, me gusta mucho como portada, porque aparte lo que buscan, de alguna manera dar a conocer, porque esa reunión se hizo en un hotel creo que era el Hotel San Anthony,
donde en un informe confidencial, no recuerdo cuál de los cónsules señala a la Secretaría de Relaciones Exteriores que mientras ellos tenían su larga sesión secreta, en el otro pasillo estaban los exiliados organizándose para tratar de derrocar al gobierno de Obregón y de Calles, ¿no? Bueno, al grupo sonorense. Entonces, bueno, me empezó a llamar mucho la atención las actividades confidenciales del servicio consular, pero bueno, una primera como pregunta, problemática que me encontré fue la que propone Philip Abrams en su texto sobre las dificultades de estudiar el Estado, y pues menciona que siempre es algo complejo analizarla, porque es una entidad que de alguna manera protege la información relacionada con las acciones, ¿no? Y con las decisiones que toma. Y lo que me empezó a llamar la atención es, sobre todo, cómo es que decidieron, el gobierno federal decidió utilizar el servicio consular para realizar actividades que no estaban reguladas en la ley ni el reglamento, para espiar, secuestrar en ocasiones a ciertos individuos, traerlos al territorio mexicano y acá los ejecutaban. Entonces, esa información me quedo pensando, pues no va a estar oficialmente en los informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, lo que pude revisar también, un paréntesis, es que la investigación luce durante el periodo de pandemia y pues vino el COVID y todo eso, entonces nomás pude revisar como un mes, creo, la documentación, un mes y cachito, creo, y lo demás lo tuve que complementar con acervo que estaba digitalizado en internet, ¿no? Entonces, digamos que esa fue un poco mi limitante, pero pues pude salir adelante con la tesis al final de cuentas, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones es lo que me interesaba era esto, ¿no? Investigar a los miembros del aparato estatal que controlaron las dependencias de gobierno y sobre todo cómo decidieron entablar cierto tipo de decisiones, ¿no? Lo que me llamaba la atención era esto, cómo reconstruir ese proceso de toma de decisiones a nivel de grupo, pero también a nivel de aparato gubernamental para tomar ese tipo de decisiones. En este caso, a través del servicio consular y sobre los exiliados mexicanos que estaban en Estados Unidos, ¿no? Y que buscaban de alguna manera derrocar al gobierno de Bruno Calles, generando inestabilidad política en la frontera o en lugares donde había propiedades de las compañías petroleras, ¿no? Sobre todo. Y bueno, está este autor, Manuel Balcázar, está Sebastián Rivera Mir, ahorita se me olvidan todos los demás nombres, Delia Salazar, bueno, han hecho investigaciones sobre actividades confidenciales, secretas, y entre las recomendaciones que señalan es de alguna manera, sobre todo porque es muy complicado en ocasiones, sobre todo para mitad del siglo XX en adelante, analizar las dependencias de inteligencia porque pues algunas documentaciones todavía están selladas, pero dicen que una primera aproximación es esto, ¿no? Comprender la estructura organizativa y funcional de las agencias. En este caso, pues yo me fui a la ley orgánica, a la ley de secretarías de Estado, a la ley orgánica del cuerpo diplomático y consular y la ley y reglamento del servicio consular, ¿no? También informes gubernamentales y proyectos de reformas que pude consultar. Y de alguna manera, esa parte como administrativa que nos permite conocer el funcionamiento de las instituciones, pero en cuestiones de una dependencia pública, lo que hacen público de lo que hacen realmente, identifica las cadenas de mando, pero también me permite conocer o aproximar más o menos o calibrar de alguna manera las competencias que tienen esas dependencias, los funcionarios y los límites, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Por ejemplo, no recuerdo si es en la ley o en el reglamento del servicio consular, en el artículo 18 dice que los funcionarios y empleados de los consulados se deben de abstener de intervenir en la política y en los asuntos internos del país donde residan. Y pues en la documentación de FAPEC, por ejemplo, del Fideicomiso Plutarco Elías Calles, Fernando Torreblanca, hay información de Luis Montes de Oca, que fue un cónsul, está tratando de negociar, sobornar a Albert Fall con, no me acuerdo si $150,000, $100,000 a cambio del reconocimiento diplomático, ¿no? O también empiezan a trabajar con ciertas autoridades locales a lo largo de la frontera para que deporten
a ciertos individuos que están violando las leyes de neutralidad, pero sin pasar por el proceso burocrático oficial, ¿no? Entonces algo así más por debajo del agua, o incluso en la documentación, ahí sí, eso sí aparece como en dos, bueno, la documentación que revisé, dos menciones así muy breves, gratificaciones a los agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos por facilitar este tipo de procesos o detenciones, ¿no? O sea, es decir, un tipo de soborno, pero no le llaman así, le llaman gratificación. Y eso, pues, de alguna manera no está dentro de las competencias oficiales de la ley orgánica ni del reglamento del servicio consular, ¿no? Entonces, digamos que esa es una ventaja para saber qué tanto tienen margen de acción estas dependencias de manera oficial y qué es lo que hacen dentro de la informalidad o confidencialidad o extraoficialmente, ¿no? Bueno, los acervos que revisé: el archivo Genaro Estrada, obviamente, el fideicomiso Plutarco Elías Calles, Fernando Torreblanca, el archivo particular de Abelardo L. Rodríguez y sobre todo prensa. Y lo que me llamaba la atención no solo es analizar sus documentos, pero también tratar de conocer la lógica del flujo de información, aunque fuera de manera oficial. Y esto fue muy importante para mí, porque ahorita lo voy a detallar más adelante, pero en un momento lo que pude ver en el caso de la Secretaría, el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es que siguió una lógica de mando burocrática en la que los cónsules respondieron ante el secretario de Relaciones Exteriores y a su vez se encontraba supeditado al Poder Ejecutivo. Entonces, la información oficial o confidencial, pero sigue siendo oficial, sigue este mando burocrático, tal cual, ¿no? En cambio, los archivos privados, la lógica responde a una lógica de grupo en donde en ocasiones o muchas ocasiones siguió una cadena de mando entre jefe y subalternos, pero dentro de las relaciones de grupo, ¿no? Entre este tipo de relaciones clientelares que se van generando. Entonces, lo que me llama la atención y lo que empecé a más o menos a observar es que, por un lado, está el grupo gobernante que empieza a ocupar espacios en las dependencias de gobierno, pero hay cosas que en ocasiones no quieren que se sepa dentro de la misma dependencia, en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores, y los cónsules que forman parte del grupo gobernante empiezan a enviar la información a Plutarco Elías Calles o a Obregón, dependiendo el periodo, de manera personal, sin pasar por los canales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, eso me generó mucho interés porque empecé a ver qué tipo de información están pasando por el canal oficial, aunque sea de manera codificada o confidencial, y qué están pasando de manera a nivel de grupo, que les interesa y que no quiere que o que no pase por ningún canal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, aquí vemos este tipo de acciones diferenciadas, ¿no? De forma de comunicación. Entonces, tanto en Plutarco Elías Calles, en el FAPEC, perdón, como en el Abelardo L. Rodríguez, es muy interesante porque podemos ver ciertos tipos de temores que tienen a nivel de grupo, ¿no? Y cómo después de eso generan esas acciones que sí se pueden ver ya a través de la documentación confidencial de las dependencias, acciones más concretas que realizaron para eliminar a los opositores, ¿no? Y un ejemplo que me llamó mucho la atención, en primer momento me alegré y después dije, ay, no, ¿por qué me alegré si es una cosa muy horrible, ¿no? Pero me alegré por el sentido de que pude encontrar el dato, es que está Abelardo L. Rodríguez en 1925-26, por ahí, hablando con Anselmo Armenta, con el coronel Anselmo Armenta, que está en Sonora, combatiendo los yaquis. Y luego está una rebelión también de Enrique Estrada en California, en Los Ángeles, que quiere invadir Baja California. Entonces le está pidiendo que por favor le pida a la Secretaría de Guerra que lo mande a Baja California para pelear al lado de Abelardo L. Rodríguez contra estos individuos. Y Abelardo en el momento le dice que no es pertinente, que la rebelión o la amenaza de rebelión no es tan fuerte, que no sé qué. Pero bueno, Armenta le dice, pues por favor, entonces si no quieres que vaya, te pido de favor que siembres el pánico con estos individuos y que los plantes en la tierra, ¿no? Entonces, ese tipo de información, digamos, personal de cómo perciben a los opositores o a los
digamos, es parte del grupo de sonorense que después se revelan, se queda muy claro en muchas ocasiones en ese tipo de documentación que en el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores muchas veces no, el tipo de documentación de información o cómo se expresan es muy distinto, ¿no? Al archivo privado, los archivos privados. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Por un lado, el grupo sonorense por lo menos tiene dos canales de comunicación, uno a nivel gubernamental y otro a nivel privado. Entonces, en el privado, creo que podemos, y esto lo han dicho varios historiadores que han analizado el grupo sonorense, pues podemos conocer las preocupaciones y los miedos del grupo en el poder y lo podemos combinar con con el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para acercarnos al proceso de las tomas de decisiones. Entonces, a mí me llamaba mucho esa cuestión. Por ejemplo, en un texto que escribí, podemos ver cómo, no recuerdo el personaje, es Tapia, le escribe a Abelardo diciéndole que, que hay un problema con los yaquis y dicen una manera de resolverlo muy rápido es bombardearlos con gases asfixiantes. Así, y terminamos rápido, dice, ¿no? Entonces, cuando está el conflicto ya en boga, Abelardo le escribe a Elías Calles y le dice, te recuerdo que hace como 2 años Tapia me dijo que a nivel personal me recomendó que usáramos estos tanques y que no sé qué, estas bombas, perdón, asfixiantes para acabar con los yaquis. Y después, Plutarco Elías Calles, como presidente, habla con Obregón y Obregón, no me acuerdo con qué general, empieza otra vez a retomar esa idea de Abelardo y creo que empiezan a buscar la compra de bombas asfixiantes, ¿no? Entonces, digamos que como a nivel en la correspondencia a veces podemos encontrar ese tipo de discusiones personales, de grupo, y que después trascienden en el ámbito gubernamental en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, digamos que para ese caso, digamos, combinar la documentación de grupo y la documentación gubernamental, en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores, podemos más en algunas ocasiones tener indicios o documentar con mayor precisión las medidas que implementó el gobierno en contra de ciertos sectores o individuos que consideraron amenazas para el régimen o para el grupo gobernante. Y bueno, la otra cuestión que empecé a cuestionarme un poco es la cuestión del servicio consular, es una institución de inteligencia, ¿qué es realmente ¿no? el servicio consular? Y recuerdo que un informe de Roberto Pesqueira en el 29, que está investigando, está haciendo una inspección en la frontera porque está la rebelión escobarista y lo mandan para allá porque pues quieren ver si están funcionando bien los consulados. Y bueno, después de una revisión, critica a ciertos cónsules, otros dicen que está bien, pero lo que me llamó la atención es que dice, la gente en la frontera, por lo general, no se acerca a los consulados porque las perciben como agencias de espionaje y de servicios políticos más que de ayuda asistencial para los migrantes, ¿no? Y así como que digo, bueno, pues en cierta medida, pues parece que sí. Claro, está la parte administrativa que realmente sí hacen los cónsules, pero también está la parte política. Incluso hay varios informes consulares que mencionan eso, de que esto necesita un agente secreto adscrito aquí porque las actividades administrativas son demasiadas y no me da tiempo para atender asuntos políticos, ¿sí? Entonces me quedé así como que, wow, ¿no? Y la otra cuestión es que revisando el archivo Plutarco Elías Calles, ya cuando identifiqué a los cónsules generales que operaban en Estados Unidos, dije, bueno, voy a investigar qué tipo de información de ayuda o de asistencia realizaron para sus jefes de grupo, a Obregón o Elías Calles. Y con esa información más o menos empecé a construir este concepto guiándome por lo que señalaba Locke Johnson sobre la inteligencia, que hay que entenderla, dice, como un proceso en donde los hacedores de decisiones que menciona Robert Putnam priorizan objetivos que pretenden alcanzar en un determinado asunto y a partir de ello, ordenan a sus agentes realizar trabajos de recopilación de información, la cual de alguna manera es enviada a ciertas dependencias en donde es procesada por el personal técnico y que preparan el material para que esté a disposición de individuos calificados de confianza para que hagan un análisis riguroso y después de alguna manera redactan también esa información y se lo entregan
a los funcionarios de alto nivel para que tomen una decisión. Ese proceso, afortunadamente, lo encontré en una correspondencia, un intercambio de correspondencia entre Genaro Estrada y Pascual Ortiz Rubio, porque Ortiz Rubio estaba quejando de que los cónsules en general solo utilizan a la prensa para informar al gobierno y desinforman realmente, ¿no? Y Genaro Estrada ya le explica que en realidad el proceso, el proceso por el que es sometido el análisis después de información es el que está descrito aquí. Claro, eso es en términos ideales lo que a él le gustaría hacer, ¿no? Pero yo sí encontré en ciertos casos de cómo los cónsules reciben información, rumores, mejor dicho, llegan rumores a sus oficinas, empiezan a enviarle información a otros cónsules de la jurisdicción en la que operan, preguntándoles sobre qué tan cierto es el rumor de que, por ejemplo, de la Huerta anda en esta región, ¿no? O que tiene una reunión con los petroleros, etcétera. Entonces hacen indagaciones y después de eso, dependiendo los recursos económicos que tengan a su disposición y también recursos humanos, emprenden ciertas acciones. Y recuerdo un informe consular en el que es reprendido un agente porque no informó sobre un rumor y dijo, pues que no voy a informar sobre ese rumor porque me pareció que no era cierto. Y aparte dice que si se la pasa informando sobre rumores que llegan, pues nunca va a terminar de hacer su otro tipo de labor administrativo, ¿no? En el servicio consular. En cambio, otro, Alejandro Luber, en Los Ángeles, él dice, no, yo siempre estoy informando porque hay ocasiones que la información me parece exagerada o que no tiene ningún sustento, pero de todos modos, esa información la remito a mi superioridad, ya sea al Grupo Sonorense o a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque a lo mejor ustedes con la otra información que tienen o que está a su disposición, sí les parece que sea válida el rumor que yo les voy a proporcionar, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de criterios que tienen los cónsules al respecto, ¿no? Pero sí vemos que estos tipos son 5 cónsules generales los que hay, que operan en Estados Unidos, y creo que son 58 de menor categoría. Entonces yo me enfoqué sobre todo en los cónsules generales, porque de esos son los que de alguna manera tenían mayores atribuciones en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ya lo que voy es esto, tratar también de diferenciar la parte administrativa del servicio consular y la parte política. Y esto lo retomé de Carl Schmitt, que hace esta distinción de actos administrativos y actos gubernamentales, en donde los primeros son o pueden ser entendidos como acciones vinculadas con la organización y el funcionamiento orgánico de las dependencias, y que nos dan un conocimiento de la forma en que operan en términos de administración pública, mientras que los actos gubernamentales son aquellos que, digamos, responden a intereses de grupo, ¿no? Que controlan el aparato gubernamental. Y eso fue lo que empecé a tratar de distinguir. Sí, bueno, hay una parte administrativa de los cónsules que, bueno, pues eso está bien, es la que a mí no me interesa, es la parte como pública. A mí me interesa la otra parte que están haciendo para derrocar o intentar neutralizar las acciones de los opositores en el exilio estadounidense, ¿no? Y bueno, también hice un poquito de prosopografía, así de manera superficial realmente, y lo que me empecé a dar cuenta es que cuando analicé a los cónsules generales que estuvieron de 1920 a 1928, pues formaron parte del Grupo Sonorense, ¿no? Estaban vinculados a ellos, ya sea por paisanaje, amistad, eran familiares algunos, como Eduardo Ruiz, Enrique Ruiz, son primos de Obregón, Arturo M. Elías, medio hermano de Elías Calles, y creo que son los parientes, no recuerdo si hay otros más, pero los demás o son pues correligionarios, socios, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que veo también es que el Grupo Sonorense empezó a colocar a esos individuos porque ya tenían ciertas aptitudes, también tenían confianza en ellos, pero bueno, eran leales, ¿no? Al final de cuentas, y tenían cierta capacidad porque, por ejemplo, Arturo M. Elías fue cónsul desde 1903
Hay otros, Ramón Pedenegri también, en San Francisco, es desde 1914, si no recuerdo mal. Entonces también no solo es la confianza, el que sean paisanos, etcétera, sino que también tienen experiencia y saben hacer las cosas, ¿no? Porque hay un caso, no recuerdo cuál ahorita, de un cónsul que fue muy, digamos, era parte del grupo, pero operaba de manera, era muy inepto realmente, entonces mejor lo sacan del consulado general, lo ponen uno de menor categoría y creo que ya nunca sobresale dentro del escalafón, ¿no? Y bueno, bueno, aquí está la cuestión, lo que les comentaba. Digamos que esto lo puedo complementar en parte con los expedientes personales que hay en la propia secretaría, en los archivos de la secretaría, pero también con información de carácter privado que hay en el archivo, en el FAPEC y en el de Abelardo L. Rodríguez. Entonces, ahí podemos ver por una parte la cuestión oficial, lo que hacen en términos administrativos, etcétera, o incluso a veces confidenciales, y lo otro a nivel de grupo. Entonces, lo traté de complementar. Y bueno, estos son los cónsules generales que estuvieron operando en Estados Unidos, creo que en adelante. Sí. Son Ramón Pedenegri, Enrique Eduardo Ruiz, Enrique Liekin, José Garza Certucha, Arturo de Saracho, Leandro Garza Leal, Alejandro Carrillo, Pesqueira, Alejandro Luber, Luis Montes de Oca, Mascareñas, Guillermo Seguín y Ángel Casarín Jr. Entonces, todos esos individuos. En un principio, la verdad, pensaba analizar a todos los cónsules, pero después me di cuenta que no iba a terminar. Y sí, dije, bueno, una manera interesante y sobre todo, bueno, mejor dicho, práctica, pues hay que decidirnos por los consulados generales, que son 58 consulados que hay en Estados Unidos, 5 son generales, y en Estados Unidos, perdón, y a nivel global, México para los años 20 tenía creo que 220, 250 cónsules en todo el mundo, pero los 58 estaban en Estados Unidos y 5 consulados, uno en San Francisco, el otro en El Paso, San Antonio, Nueva Orleans y Nueva York. Y esta es más o menos la jurisdicción en la que operaba. Me falta todavía encontrar la parte del centro norte. Ahí sí todavía no pude, como se dice, delimitar la jurisdicción. Esta jurisdicción la construía a través en los informes que envían o emitieron los cónsules generales, mandaban copia. Entonces muchas de las copias a las que mandaban eran a las jurisdicciones de segunda, porque hay cónsules de primera, cónsul general de primera, cónsul general de segunda, tercera y cuarta. Entonces, por ejemplo, a veces en ocasiones se mandaba al cónsul general de San Francisco información para todos sus subordinados. Entonces, a partir de ahí, más o menos fui tratando de reconstruir el área de su jurisdicción de cada uno. Entonces, pero me falta, como podrán ver, la parte centro-norte. Eso. Y bueno, a otra cuestión. Pues estos individuos realmente, bueno, retomé también el juego de doble nivel de Robert Putnam, porque de alguna manera yo me rehusaba un poco a decir que lo que estaba haciendo era una historia diplomática y yo, según lo que hice, fue una historia política de una institución del servicio exterior, del servicio consular. Entonces, lo que me interesaba analizar era los mandos medios y también tratar de alejarme de esta historia diplomática en la que se enfocaban solamente en los grandes personajes, en los embajadores por lo general, y tratar de buscar otras instituciones con las que los gobiernos empezaban a tener contacto u otros actores sociales, ¿no? Entonces también me di cuenta un poco que las acciones que estaban realizando los cónsules para el gobierno federal o para los individuos que ostentaban el poder ejecutivo, dije, bueno, estos están de alguna manera ofreciendo información relevante a Obregón o a Elías Calles, les dan información los orientan políticamente, cómo hacerle sobre el tema petrolero, por ejemplo, o qué tipo de discursos emitir en la prensa, qué tipo de acciones pueden realizar en términos de, sobre todo cuando no tienen el reconocimiento diplomático, cómo acabar con ciertos individuos que les parecen estorbosos o que están, digamos, de alguna manera interviniendo en las relaciones bilaterales. Y digamos que
Robert Putnam le llama hacedores de decisiones centrales a estos individuos que forman el aparato estatal. Y dije, bueno, probablemente por las características del servicio de los cónsules generales pueden estar dentro de este grupo, ¿no? Y tratar también de sacarlos un poco de la sombra historiográfica, pero también pues sacar más ¿cómo decirlo? Pues señalar la relevancia que eran realmente, porque estos mandos medios, tal vez sean mandos medios a nivel de la Secretaría, en el escalafón de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero tal vez a nivel de grupo eran piezas importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, estaba un poco analizando esta situación. Y bueno, acciones encubiertas, y me gusta mucho sobre este panfleto que está en un expediente también de la Secretaría de Relaciones Exteriores y es Ramón P. de Negri, que era en ese momento el cónsul general de San Francisco, pero pues como podrán ver ahí dice que forma parte del Mexican Bureau of Investigation, entonces tenía a cargo un servicio secreto. Después, si no recuerdo mal, en el 21, como parte de las exigencias del gobierno federal de Estados Unidos o de la Casa Blanca para renegociar las relaciones bilaterales, pide que Obregón elimine esas agencias. Y sí lo hace, pero bueno, desaparecen las agencias, pero los cónsules siguen teniendo sus agentes secretos. En el 23-24 hay una relación muy estrecha entre el Departamento Confidencial, que pertenece a la Secretaría de Gobernación, y el Servicio Consular Mexicano, que a diferencia del periodo constitucionalista, el servicio secreto mexicano que operaba en Estados Unidos siempre estuvo en conflicto constante con el servicio consular. Había una disputa entre quién iba a controlar los agentes secretos. En los 20, al parecer, hasta donde yo encontré, no hay una relación más armónica entre ambas dependencias. Entonces, el servicio consular tiene a su disposición, dependiendo de los recursos disponibles del momento, pues a varios agentes secretos, que también es una manera práctica de operar, porque ellos son muy conocidos en el ambiente, en el área de su jurisdicción. Entonces por lo general buscan otros agentes de otra parte de la Ciudad de México para que lleguen y estén operando ahí. O también tienen informantes, ya sean individuos que les pagan a cambio de la información, tienen a agentes del gobierno de Estados Unidos, sobre todo alguaciles, agentes de migración, agentes aduanales, trabajadores que elaboran en las compañías de comunicación. Por ejemplo, en 1927, si no recuerdo mal, Luber le dice a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a Calles, no me acuerdo muy bien, que un exadministrador de Western Union tiene los cables telegráficos que Adolfo de la Huerta estaba enviando a sus allegados para organizarse en un intento de movimiento contrarrevolucionario, ¿no? Entonces, bueno, hay que pagarle lo que nos pide, nunca dicen cuánto, porque esa información nos puede servir para evidenciar que Adolfo de la Huerta está violando las leyes de neutralidad, ¿no? Entonces, digamos que hay mucha filtración, tiene muchas fuentes el gobierno. Unas son oficiales, como los agentes secretos del Departamento Confidencial, y otros son más informantes, informales, ¿no? Gente que busca, digamos, de alguna manera acercarse al gobierno, ya sea porque le van a pagar por la información o porque buscan algún tipo de gratificación política, etcétera. O algunos también son ex rebeldes que ya quieren regresar a México y ya están hartos de tanta conflicto. Entonces hay de todo tipo, ¿no? Y bueno, lo que sí he podido ver es esta colaboración también del Servicio Consular Mexicano con ciertos agentes locales del Departamento de Justicia, de Migración, del Departamento de Estado, de la Oficina de Asuntos Mexicanos también, y bueno, comunicación también local con algunos gobernadores, por ejemplo, en el de Texas y el de California sobre todo, ¿no? Que en el 1921-22, Eduardo Ruiz y Enrique Ruiz, los primos de Obregón, tienen una reunión oficial y tratan asuntos comerciales, etcétera, pero ya por debajo
lo que están solicitándoles a ambos gobernadores es que detengan a todo individuo que intente, digamos, o que esté organizando un movimiento contrarrevolucionario, ¿no? Y supuestamente llegan a un acuerdo de que si sucede, de que sí van a operar de tal manera, aunque Enrique Ruiz le dice en una carta confidencial a Obregón, en una carta particular, perdón, le dice que no hay que confiar en las autoridades y hay que organizar un servicio secreto propio no me acuerdo si en San Antonio o El Paso, Texas, ¿no? Bueno, eso. Y lo otro que están haciendo también es coordinarse con las autoridades mexicanas en la frontera, sobre todo, ¿no? Con los jefes de operaciones militares, con los agentes aduanales. Me llamó la atención en una ocasión que ya en el 26-27, hay un grupo que quiere ingresar a territorio mexicano, creo que darle armas a los yaquis, si no recuerdo mal, y lo comentan oficialmente se lo comentan al secretario de Relaciones Exteriores y lo informan a Calles, y Calles dice, ok, hay que deciden lo siguiente, que dejan un paso, un trayecto, no me acuerdo a qué nivel de la frontera, lo dejan aparentemente sin vigilancia, y estos contrabandistas piensan que en verdad no hay nadie vigilando ese lado de la frontera, ese trayecto, y cruzan, no me acuerdo cuánta cantidad de parque, y después ya llegan las autoridades y pues los detienen, ¿no? Y les confiscan el armamento. Entonces es una manera de operar. Lo que es un poco más, digamos, sanguinario es esto. Realmente, el que está a mi derecha es la fotografía de Lucio Blanco. Entonces, eso fue en el 22, según la información que pude analizar, agentes secretos del gobierno mexicano entran a territorio de Estados Unidos. Las relaciones diplomáticas en esa época todavía no están formalizadas, se formalizan hasta el 23. Entonces entran, secuestran a Lucio Blanco y a un coronel que estaba con él. Y la versión oficial, entra el servicio secreto, lo detienen, se lo entregan a los oficiales mexicanos de este lado de la frontera, y cuando están de este lado de la frontera, hay una revuelta con partidarios de Lucio Blanco que lo intentan rescatar, y en la refriega, Lucio Blanco y el otro coronel Martínez intentan cruzar hacia el río Bravo y se ahogan, ¿no? Y pues bueno, la versión que podemos ver cuando analizamos la correspondencia de ciertos grupos opositores, como los de Félix Díaz, mencionan que realmente lo ejecutaron. Tiene un tiro de gracia por ahí, y después lo aventaron al río, y que dicen que también asesinaron al agente secreto para que no dejaran evidencia de lo que ocurrió. Y el otro es el caso de Alfonso de la Huerta, que intentó utilizar los yaquis para desestabilizar la frontera, y en coordinación con el movimiento, el intento de rebelión de los generales Arnulfo R. Gómez y el compadre de Obregón, ¿cómo se llama? Olvidé el otro, Serrano, Francisco Serrano, en el 27. Entonces, cuando intentaron hacer el golpe de Estado, ya estaba en coordinación o se querían coordinar con Alfonso de la Huerta, el hermano de Adolfo, para hacer un movimiento en conjunto. Pero bueno, las autoridades mexicanas, otra vez, entran a Estados Unidos a través de, pues no sé cómo entraron realmente, pero el servicio consular de alguna manera coordinó eso con los agentes secretos, secuestran a Alfonso y lo asesinan. Claro, en la versión oficial es que Alfonso ya estaba de este lado de la frontera y estaba con los yaquis, y fue una revuelta junto con ellos en donde terminó muerto, ¿no? Pero aquí lo que llama la atención, y lo mencionan, creo que en la parte de otra nota de prensa, es que colgaron a Alfonso, y le pusieron un letrero que decía otro general más, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que les comentaba al principio, cuando Anselmo Armenta le pide a Elías Calles que rieguen el pánico con los opositores, pues es algo que en la práctica realmente se hicieron. Tal vez Abelardo en su momento no lo hizo con Enrique Estrada, porque los detienen,
y pasan por un proceso judicial, ¿no? Los encierran entre 1 año a 2 años y pagan multas, creo que entre $1,000 a $10,000, no me acuerdo de cuánto era la multa, pero en otros casos sí optan por un asesinato ejemplar, ¿no? Como con Lucio Blanco y Alfonso de la Huerta. Entonces, digamos que en ese sentido, pues el servicio consular forma parte de este tipo de ejecuciones, ¿no? Y colabora, ya sea proporcionando información, espiando, interviniendo la correspondencia, infiltrando agrupaciones y también informando a los departamentos de justicia de Estados Unidos para que detengan a ciertos individuos, después los envían a México y acá en ocasiones los ejecutan, ¿no? Esto lo documentó Plasencia, Enrique Plasencia, con 2 casos, el de Chaparreras, que así un apodo, y el otro que no recuerdo cuál fue, que los detienen en Estados Unidos, el Departamento de Justicia los envían para acá y acá los ejecutan, ¿no? Entonces tienen un pánico los exiliados por ser detenidos por el Departamento de Justicia porque saben que al final de cuentas los van a mandar para acá y pues aquí van a morir, ¿no? Ya, bueno, y es un poco de lo que he estado investigando a lo largo de pues 3 años que en lo que realicé mi tesis doctoral acá en el Instituto de Investigaciones Históricas. Y bueno, cualquier duda, comentario, pues aquí les intentaré contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Pues muy interesante tu presentación y los datos precisos que das a esta red consular, ¿no? Sobre todo, lo interesante, creo yo, es, parto del total desconocimiento, no soy experto del tema, pero digamos que te adentras en estos mandos medios, ¿no? Un poco de la historia de los embajadores, de los cónsules. Entonces, bueno, me parece muy interesante. Tenemos la mano levantada de Alexander. Entonces, bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta para Alexis. Entonces, si no le doy la mano, le doy la palabra a Alexis. ¿Sí, Sí, Alexander? buenas tardes. ¿Sí se me puede escuchar? Sí. Muy bien. Vamos. Muchas gracias, doctor, por compartirnos su trabajo. Y para nosotros es como bastante interesante porque tendemos más bien a pensar que los servicios de inteligencia son exclusivamente estadounidenses y que ellos son los que tienen la injerencia interviniendo en el Estado mexicano. Y pues aquí usted nos demuestra cómo también el Estado mexicano es proactivo en este tipo de actividades. Mi pregunta es la siguiente. En torno a su investigación, ¿pudo encontrar o se pudo dar cuenta de una especie de espionaje contra el consulado mexicano por parte del gobierno estadounidense? No, pero fíjate que es probable que sí, porque sí los tienen bien ubicados. Por ejemplo, cuando asesinan a Lucio Blanco, el Departamento de Estado, ordena, sí, el Departamento de Estado de Justicia ordena a sus agentes que, tengan vigilado a Enrique Ruiz porque hay una amenaza de que lo quieren asesinar, ¿no? Eso, por un lado, y se dice que los tienen bastante vigiladitos, pero lo otro que no pude, información a la que no pude acceder, pero ahorita ya está disponible, es los informes de los agentes secretos de Estados Unidos en la frontera. Entonces tienen, creo que el año pasado, habilitaron o liberaron cierta información. Y claro, son información que está en microfilm y nomás dice agentes secretos de Estados Unidos en Los Ángeles, 1910, 1915, y ahí está, pues descargas el rollito y pues ahí ves, ¿no? Y es probable que ahí pueda haber información al respecto porque yo considero que pues sí los estaban espiando, ¿no? Pero no he encontrado información. Pero miren, sí, ahorita que recuerdo, más bien inferí una cuestión. Hablando de los canales de comunicación, cuando el gobierno mexicano o el servicio consular mexicano querían que
que las autoridades de Estados Unidos supieran ciertas cosas, emitían mensajes a través de Western Union hacia Ciudad de México, se comunicaban por ahí, pero cuando era una información que no quiere que nadie la supiera, el cónsul o el gobierno federal enviaba le daba la información a un agente cercano y se lo decía de palabra, no a través de teléfono, no a través de Telegram, porque saben que la información, al final de cuentas, las compañías telegráficas, en este caso, pues podían vender la información, así como ellos quisieron comprar la información sobre Adolfo de la Huerta, ¿no? Entonces, a lo mejor tal vez no directamente el gobierno tenía intervenido a los teléfonos o la correspondencia o del servicio consular, pero la información que ellos transmitían a través de las compañías, pues la podían adquirir, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, doctor. Gracias. Si me escuchan, ¿hay alguna pregunta adicional? Manuel, Mauricio, Cárdenas, ¿Me escucho? por favor. ¿Sí te me escucho, escucho? Manuel. Sí. Ok. Mi pregunta es si después de que se han encontrado documentos que comprueben el hecho de que después del periodo que usted estudia, estos mecanismos y espionaje se siguieron perpetuando, y en el caso de que sí, ¿cómo es que estos afectaron, por ejemplo, en épocas como la Guerra Sucia? Ah, bueno, ya no he extendido mi investigación más allá de la década de los 20 todavía. Quisiera retomarla para el periodo pues, de los 30, ¿no? Yo creo que se ha de haber sofisticado realmente porque el aprendizaje que les dejó la Primera Guerra Mundial en términos de espionaje e inteligencia, yo creo que se ve aquí un poco reflejado y probablemente, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas de sofisticación de espionaje, pues yo creo que los implementaron todos. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que encontré, no son como negativos, más bien parecen como radiografías en ciertos documentos que son una especie de documento en negativo, porque los agentes secretos que estaban allegados al servicio consular, tenían cierto tipo de aparatos tecnológicos como cámaras en esa época para intervenir en la correspondencia y en ocasiones no les daba tiempo para intervenir, para copiarla o leerla y después la transmitían de memoria al cónsul, ¿no? En ocasiones fotografiaban con no sé qué tipo de instrumento, qué tipo de cámara de la época, pero ahí hay como una especie se nota que hay un proceso, hay una tecnología que los está ayudando, ¿no? Pero más adelante, realmente ahorita desconozco, no estoy familiarizado con el refinamiento de los servicios de inteligencia más allá de esta época. Te debo el dato. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, está la mano levantada de licenciatura y maestría en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Eres tú, David, o es si no le doy la palabra? Me parece que es Valentina se quedó abierta la cuenta en la casa, pero Ah, Valentina, ¿eres tú? Si no, ahorita que responda. Diego García. La palabra. Escuchan, ¿me escuchan? Sí, Diego, un poquito más fuerte, como que estoy lejos, pero sí. Ok, mi pregunta, pues, bueno, primero, pues, gracias por la conferencia, o sea, muy interesante conferencia. Mi pregunta, aunque pues ya había mencionado que pues su línea de investigación, está ubicada en los años 20, no tiene información acerca de, estas actividades de inteligencia entre los Estados Unidos y México durante la Guerra Cristera. Se encontró, aunque, por ejemplo, con un documento que pueda mencionar esta situación que estuvo ocurriendo en México durante estos años y un posible involucramiento de Estados Unidos en este contexto.
de cooperación entre ambos gobiernos. Sí, en el contexto de la inteligencia, sino que también del propio espionaje durante el contexto de la guerra cristera. O sea, sí, estos dos gobiernos colaboraron entre sí para hacer frente a todo lo que había estado ocurriendo con los cristeros. Lo que he encontrado, por ejemplo, es más bien hasta esta relación como un poco mm, tensa entre la Casa Blanca y el Palacio Nacional cuando estaba Sheffield, ¿no? El embajador. Entonces, y después de que lo cambian, la relación es un poco más armónica, pero previamente hay información más bien de cómo intentos de los exiliados, la verdad, en Estados Unidos intentaron reunirse para derrocar al gobierno, por más que entre ellos mismos también se odiaron, ¿no? Porque en un momento se juntó Esteban Cantú, Félix Díaz, un poco vinculados al huertismo o al porfiriato, con Lucio Blanco y Francisco Murguía, que eran constitucionalistas e intentaron abanderar la Constitución del 57, ¿no? Entonces, una cosa así bien rara. La cuestión era juntarnos para derrocar al régimen, ¿no? Y los sobrevivientes de esa rebelión o intento de rebelión en el Félix Díaz, Enrique Estrada, hacia Alfonso de la Huerta y ahorita no recuerdo quién más, sí buscaron establecer contacto con algunos cristeros, ¿no? Y con los caballeros de Colón, que les financiaron, y también con ciertos agentes del Departamento de Justicia de Nueva York y no me acuerdo de qué otra parte, que tenían tenían una red de contrabando de armas. Entonces, el intento de Enrique Estrada de invadir Baja California, según los informes consulares, era que buscaban tener una plaza en el Pacífico y otro en el Golfo de México, para, digamos, suministrar de armas en Veracruz y en Sonora y Guadalajara, ¿no? Para, en este caso, Guadalajara para los dos cristeros y para la parte del Golfo para Arnulfo R. Gómez, ¿no? Entonces, sí hay, digamos, información ahí, de cómo hay intereses de Estados Unidos que colaboraron en efectivo, en logística, con los cristeros, bueno, con los revolucionarios que intentaban apoyar a ciertos grupos cristeros, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, César. gracias. Gracias, Diego. Le doy la palabra a Valentina Tobar. Y después voy a leer una pregunta que está aquí en el chat de Silvia, por favor. Buenas tardes, no puedo prender la cámara por un problema técnico. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, Bueno. Estamos bien. Okay. No, pues gracias por la conferencia, César. Está bastante como bien analizada y creo que, bueno, es parte de un trabajo pues muy grande, ¿no? Al final del día. Entonces yo solamente te quisiera, bueno, o sea, como hacer un comentario, que seguro ya lo han hecho. Y dos, pues apuntalar un poco algo que me interesa desde hace un tiempo y que la verdad yo no he avanzado como en la temporalidad. De hecho, pues estoy muchas décadas atrás o más bien, no sé, unos 50 años atrás de esto, pero que tú cuentas, ¿no? Que es como el principio del siglo XX, pero lo que sí creo es que es muy interesante ver el comportamiento un poco de, pues, los gobiernos, ¿no? Federales de tanto de México como de Estados Unidos en relación con cómo están pensando detener, ¿no? Todavía en este principio del siglo XX, cómo detienen a estos, yo no sé si para la época les siguen llamando revoltosos, no sé, tienen, o sea, va cambiando, ¿no? También varía en el tiempo esto, cómo se le va nombrando a estos grupos políticos desestabilizadores, ¿no? De los gobiernos, no sé.
Bueno, entonces yo lo que veía y lo que había revisado era que hacia 1860, 1850, las leyes de neutralidad le sirven más que nada, creo yo, al gobierno mexicano, claro, en colaboración con los estadounidenses, con el gobierno de Estados Unidos, sirven para controlar a estos grupos que van y alzan gente y luego regresan al territorio mexicano, quieren derrocar gobiernos, en fin. Estas leyes de neutralidad, por supuesto, no las he seguido hasta principios del 20, pero o sea, me parece por lo que tú mismo has estado revisando y comentando a lo largo de tu trabajo y de tu exposición, me parece que estas leyes de neutralidad son de nuevo como esta moneda de cambio un poco entre dos gobiernos a ver, que lo que quieren es pues eso, el control de esa frontera, pero a México, por lo que tú estás viendo y diciendo, creo que les sirve mucho de nuevo a principios del 20 les sigue siendo, o sea, el uso político legal de esas leyes para detener a estas personas, ¿no? Entonces, estas leyes me parecen sumamente interesantes porque a principios del siglo XX lo que tú también documentas es que, bueno, la extradición misma, ¿no? O sea, se envía a los Estados Unidos, a veces se extradita a la gente, pero también el otro mecanismo de nuevo es las leyes de neutralidad, o son esas leyes de neutralidad que le permiten, sobre todo al gobierno mexicano, controlar los movimientos o, vamos, si no controlar, ¿cómo decirlo? Ejercer presión, ¿no? Para que esta gente guarde distancia, ¿no? De sofocar o penetrar la frontera, hacer desórdenes y luego venirse a México, ¿no? Pero no sé qué piensas tú de si estas leyes, si las ves así, que funcionan más para el gobierno mexicano aún, o sea, o principios de este siglo XX, le está funcionando de nuevo a este gobierno más que a los propios estadounidenses. O sea, estos pactos, colaboraciones que tienen los dos gobiernos, creo yo que al final, según de nuevo, benefician a los de este lado, a los de nuestro lado, ¿no? No a los gringos que están siempre ahí en el juego, pero al final esas leyes son rarísimas, ¿no? Ya, tan, Sí. casi hablé acá en media hora, perdón. Sí, fíjate, ahorita me acordé de otra cosa. Como también analicé las redes de contacto de los exiliados, entre esas redes de contactos había agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, agentes locales que estaban vinculados con los Caballeros de Colón. Entonces, digamos, otro aspecto que me ayudó a establecer esta, digamos, como diversidad de acciones del servicio consular, pero también analizar que no fueron homogéneas, las relaciones que establecieron los cónsules en la frontera, a lo largo de la frontera o en sus jurisdicciones a lo largo de la frontera no son estables. Por ejemplo, en ocasiones el cónsul general se lleva muy bien en el periodo en que no hay relaciones formales diplomáticas con Estados Unidos, pero se lleva muy bien, por ejemplo, con el Departamento de Justicia en Los Ángeles, ¿no? Pero no se lleva muy bien o no hay una relación muy armónica con el de migración, ¿no? Ya. O igual el cónsul en San Antonio o en El Paso no se lleva muy bien con la gente del Departamento de Justicia local, porque, por ejemplo, ahorita que mencionas esta cuestión de las leyes de neutralidad, sí, es Alejandro, no, bueno, no me acuerdo, el cónsul, el de Los Ángeles y el de San Diego, y también el cónsul general en San Francisco están pidiendo que se apliquen las leyes de neutralidad, pero dicen al Departamento de Justicia, dicen, pero oye, no hay relaciones diplomáticas entre nosotros, ¿no? Pero llegan a una especie de acuerdo para así tratar de detener, digamos, las acciones que está haciendo Esteban Cantú en ese momento que quiere invadir Baja California. Entonces, ahí ocurre, ¿no? Pero en el otro caso, cuando quieren detener por ejemplo, a Adolfo de la Huerta por las leyes de neutralidad, por violación de las leyes de neutralidad, a él no lo detienen, al que sí le meten más presión a su hermano, ¿no? Entonces, Ya. lo que también llama la atención es que estos individuos, los exiliados, tienen asesoría jurídica. En ocasiones son abogados que pertenecen a los Caballeros de Colón, ¿no? Y les dicen, oye, tú, por ejemplo, unos individuos que entraron ilegalmente a territorio estadounidense para evitar que los asesinaran, los persiguiera el gobierno mexicano, les dicen, ¿saben qué? Regrésense, entren de manera legal, porque así les dan menos herramientas al gobierno mexicano de que los deportemos, ¿no?
Y incluso hay un informe consular que dice, estos individuos ahora que ya entraron y aparte fue por un juez de Estados Unidos, pero también operó ahí en esa estrategia, el cónsul de Estados Unidos no me acuerdo si en Chihuahua o en Ciudad Juárez, no recuerdo, pero eso fue una recomendación de una autoridad de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto pues se me hizo muy interesante de que son individuos que están asesorados y que más o menos, o tienen una noción de qué sí pueden decir a la prensa, por ejemplo, y qué no pueden decir para que se les considere como violación a las leyes de neutralidad. Pero incluso hay también un informe entre Obregón y Elías Calles quejándose de Adolfo de la Huerta, que dice, este individuo está haciendo unas críticas en la prensa que deberían de estarle aplicando las leyes de neutralidad, pero a mí me da la impresión, dice, no me acuerdo si es Obregón o Calles, que Adolfo de la Huerta ya entró en negociaciones con el Departamento de Estado, perdón, porque de lo contrario, él no podría estar diciendo este tipo de cosas, ¿no? Incluso a él en ese momento, en el 26, 27, le preocupa la rebelión de la organización que está haciendo Adolfo de la Huerta. Dice, no tanto porque sea muy poderosa en sí mismo, sino por el respaldo que pueda tener, el respaldo potencial de empresas estadounidenses y del Departamento de Estado. Entonces dice, por eso hay Adolfo de la Huerta, o los de la huertistas en general, que intentan utilizar a los yaquis en Sonora para generar más estabilidad, pues hay que, como dice, hay que aplacar a los indios, a la madriguera de indios, algo así dice literalmente Plutarco Elías Calles, y es por eso que se explica la sugerencia de Tapia y de Abelardo Rodríguez de bombardearlos con gases asfixiantes, ¿no? Entonces, digamos que en cuanto a las leyes de neutralidad, regresando a eso, digamos, los asesores de estos grupos o individuos que están en el exilio, pues les permiten de alguna manera en ciertas localidades sortear la aplicación de estas leyes, ¿no? Porque, por ejemplo, a Esteban Borgaro, al padre Navarrete y a otros que estaban vinculados con los cristeros, los detienen, algunos de ellos los detienen, pero otros, claro, el juez era un caballero de Colón y desestima los casos, ¿no? Porque no hay evidencia suficiente. Y en cambio, con Enrique Estrada y otro individuo más que también era, bueno, este individuo sí era de los parte de los cristeros, sí les aplican la sentencia, pero claro, era otro juez que tenía mayor amistad con los cónsules. Entonces, digamos que la aplicación de las leyes de neutralidad no hay que verla solamente a nivel de la Casa Blanca y el Palacio Nacional, sino también las jurisdicciones locales, ¿no? ¿Quién está de juez en ese momento? Porque digamos que en parte yo creo que la autonomía de los estados va a pesar mucho también. Bueno, Ok. gracias. Valentina va a hablar Un segundo. No, es que estoy muy emocionada por el tema de César. A ver, sí, esto último que dices es algo que hay que estudiarse también en el tiempo, ¿no? O sea, lo que los gobiernos estatales, locales van a tener de peso, ¿no? Para precisamente tratar de abrir estos juicios y la información que van emitiendo, ¿no? Y claro, si son, o sea, Texas es un caso para mí excepcional, ¿no? Con esto que sucede. Pero bueno, lo que sí, a ver, lo que dice, sí, estoy totalmente de acuerdo con esto, pero lo que te quería yo decir es que ahora me impresiona más porque justo hacia 1860, ¿no? Lo que están haciendo los grupos que están desestabilizando precisamente lugares como fronterizos, en este caso el que yo estudio, pues José María Carvajal, él también hace toda una, pues es impresionante, también se arma de un equipo jurídico, de abogados que lo defienden en la corte, ¿no? Para precisamente subvertir estas leyes. Entonces, hay todo un conocimiento de las leyes de neutralidad, en realidad, y lo que tú estás diciendo yo creo que tiene que ver más con este proceso de sofisticación, ¿no? De estos grupos. O sea, vamos, esta gente no va así como lo planteas, o sea, está informada, está asesorada y me parece, pues eso, muy revelador lo que dices y voy a poner atención a lo mejor en alargar pues ampliar, ¿no? El estudio. Muchas gracias, César. Gracias. Bueno, hay una pregunta en el chat. Le voy
voy a dar lectura antes de darte la palabra, David. Dice, buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Me gustaría preguntar si realmente con estos espionajes encontraron la información que necesitaban y si tienes algún ejemplo, por favor. Sí, con la intervención de la correspondencia, por ejemplo, para el caso de Alfonso de la Huerta, a este sí lo tenían bastante vigilado. Y aquí tiene que ver con otra cuestión que es muy importante, es la relación que tienen o que puedan tener tanto los exiliados como los cónsules con la población. Porque, ¿qué cónsul era? No me acuerdo qué cónsul era realmente, pero un vecino en donde se establecían a Alfonso de la Huerta para hacer sus reuniones y conspirar, pues informa al cónsul, dice, oye, este individuo se junta aquí con ciertos personajes y pues una vez me invitaron a la charla, claro, y pues empezó a filtrar la información, ¿no? Y en este caso utilizaron la correspondencia que le encontraron a Alfonso de la Huerta para perseguirlo judicialmente, y luego lo empezaron a presionar a través de la prensa a tal grado que, como lo recomendó Arturo M. Elías, le dice a Elías Calles, hay que presionar para tanto a la Iglesia Católica como a estos individuos, sacarlos de sus casillas y esperar el momento clave que necesitamos, es decir, que digan algo que judicialmente los pueda, ¿cómo se llama?, dar acceso a la persecución judicial o política. Y en este caso Alfonso de la Huerta cae en la trampa porque el juez Jones de Tucson colabora con el servicio consular y no sé por qué, en un momento señala el expediente que el juez, y busqué la nota en prensa y no la encontré, que en la prensa comentó a la prensa que Alfonso de la Huerta estaba intentando organizar un movimiento para desestabilizar al gobierno federal, y Alfonso de la Huerta hace una réplica en la prensa y lo llama, no sé, lo insulta. Y con eso dice, oye, está insultando a una autoridad federal. Y a partir de eso lo empiezan a perseguir judicialmente, y es cuando ya no sabemos, desaparece Alfonso y ya no sabemos si lo secuestraron o en verdad se cruzó para acá, y es cuando pues lo eliminan, ¿no? Eso, o la otra también con Lucio Blanco, bueno, con este grupito de que quisieron abanderar la Constitución de 1857, en la correspondencia particular de Obregón, hay un expediente que dice sobre Laredo, Texas, y nomás dice eso, y es toda la información, un infiltrado de las reuniones esas que estuvo Lucio Blanco, Francisco Murguía, un representante de Félix Díaz, representante de Albert Fall, de compañías petroleras, del agente de inteligencia del Servicio de Estados Unidos, y no me acuerdo quién más, estaban en el rancho de Pablo González. Ahí se reunieron. Y toda esa información se lo entregan a Obregón en un memorándum de lo que se estuvo negociando. Y entonces dicen, ¿saben qué? Hay que acabar ya con estos general, y es cuando asesinan tiempo después a Lucio Blanco. Y otra vez aquí lo importante es el canal de comunicación. Esa información no fue a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino lo podemos encontrar a través de la correspondencia personal de Obregón. Muchas gracias, César. Bueno, se me olvidó decir que la pregunta fue de Silvia Reina. Gracias, Silvia, por tu pregunta. Le voy a dar la palabra al doctor David Vázquez. Por David. Hola, muchas gracias, Omar. Muchas gracias, César, también por la charla que impartiste. Yo creo que es muy importante rescatar esto último que dices, es decir, el tipo de información, cómo fluye, ¿no? Hacia México y desde México hacia el exterior. Porque en efecto en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores se encuentra un tipo de documentación que no necesariamente nos va a decir lo que nos va a decir la correspondencia personal. Bueno, yo te tengo dos preguntas. Una va a ser un tanto simple y la otra es un poquito más compleja. Quizás son tres, pero bueno, ya parezco un célebre político. La primera es muy obvia y es si este espionaje que están ejerciendo los consulados es legal, ¿no?
hay una enorme controversia. ¿Y es que legal? Es legal, Ah. es legal, porque a principios del 20 también lo están ejerciendo y se les está acusando de que eso es ilegal. No sé para los años 20. Alrededor de 4 o 5 se les acusa frecuentemente de estar espiando gente y se les acusa de realizar actos ilegales, es decir, que el espiar es ilegal. Número 2 es qué tipo, es si estos cónsules se valen para recabar información de la población local. Y si es así, ¿de qué tipo de organizaciones se valen? Eduardo Ruiz, a quien mencionas, él funda las llamadas comisiones honoríficas, 1921-22, ¿no? Y cuando las funda precisamente, él cuando envía, eso sí, por correspondencia oficial, envía una carta a De la Huerta, que está como presidente en ese momento, y eso, De la Huerta es Obregón, bueno. No, pero bueno. Es Obregón, que dices que es su primo, ¿no? Y le envía una carta, yo recuerdo haberla leído, donde le dice, bueno, estoy fundando estas comisiones honoríficas precisamente para hacerlas como una especie de mini consulados, es decir, tengo una especie de comités en cada localidad donde haya mexicanos y a su vez estos me van a retroalimentar con información de lo que ocurra en esas localidades. No obstante, este tipo de organizaciones cercanas al consulado es un proceso muy gradual, ¿no? O sea, las organizaciones comunitarias en los Estados Unidos al principio no son tan cercanas a los consulados, es decir, a principios del 20, finales del 19, principios del 20. Y muchas de ellas son mutualistas, muchas de ellas incluso son magonistas, luego cuando viene la revolución, muchas de ellas son vasquistas, son maderistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué tipo de organizaciones se están acercando, no? En el periodo que tú estás estudiando. Y luego la última pregunta, que ya dije que iba a ser una tercera, es ¿para qué está sirviendo en todos los consulados? Porque son muy criticados. Hay un sociólogo, historiador chicano, que llega a decir, bueno, en realidad los consulados en lugar de ayudar a la comunidad y a la gente de origen mexicana acá en Estados Unidos, en realidad lo que están haciendo es utilizarla políticamente, porque en Texas, por ejemplo, se da la segregación escolar, ¿no? En los 20 y no dicen nada, se dan estudios científicos donde se mide cráneos y se observa a los niños mexicanos como si fueran animales y no dicen nada. Y para colmo, cuando vienen las campañas de repatriación que vienen como consecuencia de la Gran Depresión, los cónsules participan activamente en decirle a los mexicanos, no, 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 ustedes no emprendan huelgas, regrésense a México, es lo que deben de hacer, ¿no? Entonces, la pregunta final sería, ¿para qué está sirviendo el aparato diplomático mexicano en este momento? Sí. Gracias y felicidades por la charla. Gracias. Pues yo pienso también que, digamos, no, el espionaje pues no es legal y para empezar no es una atribución que debería de estar teniendo oficialmente el servicio consular porque así lo menciona su reglamento, su ley y reglamento, pero pues lo están ejerciendo y si en la prensa lo acusan, incluso lo que señalaba Roberto Pesqueira de que dice pues la población migrante mexicana percibe a estas dependencias como unidades de espionaje en lugar de ser unidades o dependencias que ayudan al trabajador migrante, pero también lo hacen porque hoy estoy haciendo un trabajo de investigación sobre los mexicanos en Alaska, también por que trabajaron en las empacadoras de salmón, y ahí vemos cómo los están explotando, y vemos, bueno, he podido analizar cómo el servicio consular sí está asesorándolos legalmente para que a la hora de firmar contratos sepan que están firmando, porque a veces no saben ni qué firmar, que estaban firmando. Entonces, para que tengan claridad con los... Entonces, están ayudando, esa parte como de oficiosa, pública, sí la hacen, pero también hacen la otra, ¿no? Y otra cuestión también que están ayudando es con los sentenciados a penas de muerte, ¿no? Que están sentenciados a muerte. Entonces, están buscando la manera de rescatarlos. Digamos, sí tienen esas
tiene esa doble función realmente, la función administrativa pública y la función pues confidencial, secreta, que un poco, que raya, no sé si en la ilegalidad o no, pero sí está en una cuestión ambigua y esto es lo que señalaba Manuel Balcázar, creo, cuando hablaba sobre las dependencias o las organizaciones del gobierno, las organizaciones secretas, que dice que desde el periodo constitucionalista hasta los años 80 más o menos, hay un limbo jurídico de que no regulaban las acciones de los servicios secretos, o los servicios de inteligencia, perdón, y que siempre operó con una lógica caudillista, ¿no? Que los servicios de inteligencia o ciertas dependencias operaban bajo los intereses del grupo en el poder en turno, ¿no? Y que no estuvo regulado, o que no estaba sido regulado supuestamente, lo que debe ser hasta los 80 en adelante, ¿no? Eso funciona. Y bueno, en cuanto a qué instituciones se están acercando o los recursos que tienen para obtener información en el servicio consular, ahorita me acordé de uno, y que no lo mencioné, la cuestión de la prensa. A las, ¿cómo se llama? A la prensa asociada puede acudir. Hay un caso, bueno, hay algunos intentan acudir, por ejemplo, Arturo M. Elías le dice a Obregón, perdón, a Elías Calles en el 27-28, dice, ¿qué estrategia debemos utilizar en términos de persecución mediática? Y unos dicen, hay que comprar a la prensa. Y Elías Calles dice, no, la prensa que tiene cierta valor en la sociedad estadounidense, pues no se vende. Entonces a lo mejor hay que tratar de tener una relación cordial con ellos. Y otros dicen, no, sí hay que vender. Bueno, cada quien opera bueno, claro, Arturo M. Elías está en Nueva Orleans y luego pasa a Nueva York. Y luego hay otro que está no me acuerdo si en El Paso o en San Antonio. Y él sí tiene se vincula mucho con el del Cosmopolita, la prensa Cosmopolita, creo que se llama así, porque hay un reportero que está criticando al gobierno de Elías Calles por la guerra cristera, y dice, bueno, corresponsal trabaja en la prensa de San Antonio, Texas, pero esa prensa ahí no puedo llegar porque es contraria al régimen y siempre nos anda criticando, pero bueno, voy a hablar con sí creo que es el Cosmopolita, y entonces, y con el negocio habla y le entrega un expediente de todas las, ¿cómo se llama? Antecedentes negativos, entre comillas, de este periodo corresponsal, creo que se apellida Kluber, algo así. Y bueno, entonces el directivo de la prensa dice, bueno, pues lo despido. Y entonces le dice, ¿a qué reportero quieres que contrate? ¿No? Y entonces le está comunicando esa situación a otros cónsules que dicen, aquí vamos a recomendar que sea acorde a nuestros intereses, ¿no? Entonces, a la prensa acuden mucho a las, pues a las compañías empresariales, editoriales, en este caso, se acercan mucho, ¿no? Y me llamó mucho la atención en ese sentido esta sugerencia de Ana María Serna y Jacqueline Cobo de cómo entender a la prensa, ¿no? En ese sentido de no pensarla como una empresa o como un medio de comunicación que busca intervenir entre la opinión pública, pero también tiene, como es financiada por unos grupos de interés específico, pues comparten hasta cierto punto los intereses de esos individuos, ¿no? A través de sus publicaciones. Entonces, digamos que la prensa puede ser un recurso para obtener información, porque el mismo Arturo Elías dice que se lleva muy bien con el círculo periodístico de Nueva York y que gracias a eso, al prestigio y a cómo lo consideran a él dentro de ese círculo, le empezaron a filtrar información que ahí se está adornando, realmente le está pagando, se está pagando, ¿no? Pero él dice que gracias a eso sabe qué tipo de publicación van a salir y entonces empiezan a preparar notas para responder a las futuras publicaciones que van a criticar al gobierno de Plutarco Elías Calles, ¿no? En ese sentido. Eso es ahorita el que me acuerdo. No, así las comisiones honoríficas no las investigué realmente, pensé que eran más como cuestiones de diplomacia así pública y cuánta cosa, y no tanta como una actividad que le querían sacar información, pero también creo que se acercan a las cámaras de comercio y en el periodo del 20 al 23, Luis Montes de Oca, 22, ahí busca, digamos, negociar con ellos para las relaciones comerciales, pero por debajo le está solicitando
que presionen al Departamento de Estado y a la Casa Blanca para que otorguen el reconocimiento diplomático. A cambio, va a haber buenos beneficios comerciales para ustedes, ¿no? Y hay un informe del Departamento de Estado, no me acuerdo qué autoridad le está comentando, que le dice, eviten que las cámaras de comercio y se estén negociando con las autoridades mexicanas, ¿no? Porque no quieren que estén presionando al respecto en ese periodo. Muchas gracias, César. ¿Hay alguna pregunta, intervención adicional que quieran hacer? Alejandra. Ay, buenas tardes. Primero me gustaría agradecerte por el tiempo que te tomaste para platicarnos un poquito sobre tu investigación, ¿no? Tengo dos preguntas. Una tiene que ver con las fuentes y me gustaría que nos platicaras un poquito tu experiencia de cómo fue acceder a los acervos, porque nos comentaste que tu trabajo fue durante la pandemia, perdón, tu investigación fue durante la pandemia y existe a ellos de manera presencial y otros de manera digital. Y, y también me gustaría como que nos comentaras un poquito, una vez accediste a ellos de manera digital, si hubo información a la que no pudiste acceder. Digo, porque es información que la verdad es un poquito, pues, intenso, ¿no? Vaya, que conlleva no solamente temas políticos, sino también personas que fallecieron, ¿no? Para llevar a cabo algunos, eh, pues, vaya, para solucionar algunos problemas en ese momento. Y la segunda es, ¿qué temas tú consideras que aún faltan por trabajar? Vaya, tú trabajaste durante la pandemia y supongo que hubo algunos temas que dejaste de lado y que probablemente no tengas en cuenta seguir trabajando más adelante, pero que, vaya, nosotros como eh, estudiantes o egresados apenas de maestría, que pudiéramos seguir abordando. Ok. Gracias. Sí fue, bueno, el trabajo de las fuentes realmente sí fue un golpe porque yo ya estaba así como pensando lo que iba a hacer e incluso no sé, revisé muchos expedientes, pero me acuerdo de un momento que dije, este expediente para la siguiente que vuelva y, y pues ya no volví, ¿no? Pero digamos que lo que sí tuve que hacer fue sistematizar bien la información. Creé una base de datos en Access y creé mis propias categorías ahí. Entonces, teniendo en cuenta esta cuestión que les decía de los canales oficiales, qué tipo de información pasaba por la secretaría y qué tipo de información pasaba a nivel ¿cómo se llama? De correspondencia privada. Y empecé a hacer eso. No, bueno, a ver si puedo compartir la, el, ar- el archivo. ¿Dónde está? Access, para que vean. Ujú. Bueno, ajá. Y no está cargada mi archivo. Bueno, no sé, algo se descompuso en Access. Oh, sí, porque tengo una base de datos que hice y algo le pasó a Access, pero bueno, aquí está. Dame un minuto. Sí. Habilitar contenido. Ajá. No sé, algo le pasó a mi. Ay, ahora ya me estoy preocupando yo porque mi base de datos no quiere activarse. Bueno, hice una base de datos y ahí digamos que me permitió de alguna manera trabajar con mi información más de manera. Aquí está. Espérame. Formulario general. No, que cancelar. No. Ahí está. A ver. Voy a compartir para que lo vean. ¿Se alcanza a apreciar? Sí. Entonces, yo aquí empecé a trabajar, pues, con este tipo pues, esta base de datos, más bien, el asunto, este es el asunto oficial, los datos básicos, ¿no? Pero asunto, que es lo que viene en la, oficialidad, así lo mencionan en el sello de Rebelión Jackie, y acá yo trato de establecer otros criterios,
el contexto en que está la información, los tonos, si es amistoso o no, descripción. Y acá, por ejemplo, ¿dónde está la línea de acción? Aquí la cambié. Espérenme. Aquí está. También. Línea. Si hay tipo de información reservada, si hay tipo de información confidencial, reservado, oficial, ese tipo de cuestiones empecé como si es confidencial. Y así empecé a tratar de trabajar. Afortunadamente, bueno, si uno maneja Access, después puedes establecer informes de esta documentación en orden cronológico conforme al campo que tú quieras. Ya sea si quieres todos los informes confidenciales de la información que tengas, entonces los puedes, por ejemplo, establecer un informe y te los ordena por fecha o por numeración, o depende tu criterio, ¿no? Entonces, así empecé a tratar de trabajar, de sistematizar la información, porque realmente lo que sugieren los académicos que han investigado esto es la triangulación de información, y para estos casos, obviamente, tiene que ser involucrar a las instituciones gubernamentales de ambos lados de la frontera, ¿no? Y ahí sí yo me quedé corto contestando la otra cuestión que no pude acceder. Yo quería acceder mucho a los informes de los espías del Servicio Secreto de Estados Unidos en la frontera, en la frontera, sí, en Estados Unidos, porque creo que también había de este lado de México, pero los que vi nomás eran agentes secretos de Estados Unidos, 1910 al 1920 o 1920 a 1930, así por fecha, y en qué localidad estaban. Y entonces uno ahí pues los empieza a revisar tal cual, ¿no? Y está en esa información, creo que no me acuerdo si es en el National Archives o en la librería del Congreso, donde se pueden revisar, porque ahí liberaron mucha información y uno lo puede acceder a través de internet. Y eso fue realmente también el otro, digamos, reto, fue exprimir la información, porque realmente para empezar, lo que mencionan sobre espionaje, sobre ese tipo de cuestiones, son menciones ahí, te avientas varios expedientes y en una cuestión dicen, hay que, por ejemplo, en la cuestión de comprar a los agentes del gobierno de Estados Unidos, creo que se mencionan como 3 veces en la información que yo consulté, lo mencionan tal cual, así, gratificación. Hay que gratificar y ya. Y así como que ya, pero ya leyendo, revisando, y ya cuando tienes un poco te familiarizas con el tipo de tono que hay en esa información, y luego cuando lo contrastas con la información de los archivos privados del grupo, pues ahí empiezas a hacer conexiones, ¿no? Pero realmente lo interesante, lo que me gustó a mí es este proceso de cómo cómo va construyendo la inteligencia que ellos estaban pues recopilando, ¿no? Y proporcionando a Secretaría de Relaciones Exteriores o al grupo sonorense en específico. ¿Y qué podría faltar por investigar? Pues la verdad, hay un montón de cuestiones. Yo creo que realmente lo que yo hice fue lo que tenía planeado principalmente es extender el último capítulo. Mi tesis era líneas de acción política, entonces cada capítulo iba a ser una línea de acción. El capítulo 1, bueno, introducción, conclusión, introducción y contexto, ¿no? En general, pero después iba a ser como cooperación con la prensa, cooperación con Departamento de Justicia, la otra iba a ser espionaje, la otra iba a ser actividades ya no me acuerdo qué, las asesorías de los abogados consultores, y así, pero con la cuestión de la pandemia y con la documentación que tenía, realmente no me iba a dar para eso, entonces tuve que reestructurar muchas cosas, y la idea original está planteado de manera muy resumida en el capítulo 4, y después me di cuenta, dije, bueno, para analizar o para dar un contexto que se pueda entender estas líneas de acción, dije, bueno, hay que analizar cómo se reestructuró el servicio consular, y también empecé a hacer eso, y después dije, bueno, como el servicio consular estaba vigilando a ciertos individuos, bueno, hay que reconstruir la red de los exiliados, y lo que me gustó mucho también es, lo que me gustaría también documentar después es, ya de manera más específica, las redes que conecta cada grupo en las localidades, porque Nueva Orleans, ahí también son muy poquitos mexicanos los que hay ahí, en los 20, según el censo que revisé, son como 700 a 800 mexicanos, y sobre todo son gente pudiente. Entonces analizar como la estructura social de esos exiliados,
porque de alguna manera ya también lo ha hecho Victoria Lerner, pero sí también son trabajos como muy amplios, generales, y se ha enfocado sobre todo en el caso de Villista, ¿no? Pero tiene una obra que habla un poco mucho más amplio sobre eso. Pero bueno, yo creo que falta, para mi caso, la colaboración con los agentes secretos del servicio, o bueno, más bien el acercamiento que pudieron tener con los agentes secretos de Estados Unidos, si hubo una cooperación, o el espionaje de Estados Unidos de este lado de la frontera, pero también vinculado a la desestabilización del gobierno mexicano, ¿no? ¿Qué hicieron los agentes secretos de Estados Unidos en la frontera mexicana? O también qué hicieron los cónsules gringos de este lado, ¿no? Yo lo que documenté fueron los mexicanos, los cónsules mexicanos allá, pero también estaría interesante analizar qué información transmitieron los cónsules de Estados Unidos de este lado de la frontera, ¿no? Yo creo que también podría complementar esto, porque también mi trabajo de investigación se complementa con otro de Julian Dodson, que es excelente. A mí me ayudó mucho ese texto realmente, me dio muchos nortes, y también otro de Itzel Toledo, pero aunque ella se enfoca en la parte de Europa, pero también fue como un texto que fue básico para mí. Muchas gracias, César. Hay una pregunta de América. Dice, ¿podrías compartir por aquí el nombre del programa que usas para la base de datos? Es Access, Microsoft Access. Bueno, sí. Muchas gracias, César. Bueno, pues si no hay alguna más, pues yo cerraría agradeciéndote mucho tu disposición para compartir esta gran investigación. Yo sinceramente me quedé con algunas preguntas, un abuso por parte del senador. Solamente referir el periodo y que hay un momento muy importante hacia mediados del periodo que tú estudias, ¿no? 4, 25, que es, digamos, el momento en el que el gobierno mexicano quiere abrir el Banco de México. Y hay, bueno, yo consulté este fondo que tú usas, ¿no? El archivo el fondo Plutarco Díaz Calles Torreblanca. El FAPEC. Y como bien tú dices, mucha información que no aparece oficialmente está ahí, ¿no? Pues no sé si tú, a través de los informes consulares, o lo que has visto de red consular, te has topado con información que tenga que ver con este ambicioso plan de abrir un banco, ¿no? No sé si hayas registrado eso, porque hay mucha controversia, ¿no? Se opone mucho la clase económica estadounidense que el gobierno mexicano gane esa soberanía financiera, ¿no? Y veo que por la base de datos que pones está Cabrera, Montes de Oca, ¿no? Todos estos tipos que van a ser muy importantes. Alberto Mascareñas, que estaba ahí, ¿no? Mascareñas, ¿no? Sí. No sé si tengas algo, digamos, así levemente, tampoco quiero abusar del tiempo, ¿no? No, desafortunadamente no tengo nada al respecto ahí de cuestiones bancarias y qué tanto les preocupaba o no tanto al gobierno mexicano o a Estados Unidos por que México lo estuviera realizando o llevando a cabo el proyecto. No recuerdo. La otra cuestión es que también en el FAPEC que está digitalizado por la Universidad de Nuevo México, no es todo, es una parte, ¿no? Entonces también, y creo que mientras lo estuve consultando, iban todavía en el proceso de alimentando la base de datos. Así que sí fue una tesis que, digamos, ahora sí que se tuvo que exprimir mucho la información. Vale. No, pues muchas gracias, César. Pues yo con esto cerraría la sesión de hoy. Ha sido muy enriquecedora, ¿no? Ha habido preguntas y respuestas que alimentan mucho nuestra inquietud respecto al tema. Y pues agradecerle a César, Alexis, a coordinadores, a ti, a Pedro, la disposición, e invitarlos a que estén atentos a los anuncios que daremos por las redes sociales para nuestra próxima sesión, ¿no? Estamos acordando fecha, hora y tema, ¿no? Y ponente. Entonces, pues muchas gracias. Yo pararía la transmisión. Hasta luego.